Nuestro podcast de este mes va dedicado al escritor español José Martínez Ruiz, alias Azorín, cuando se cumplen en junio los 150 años de su nacimiento. Fundador del movimiento literario de la generación del 98, Azorín sigue siendo una de las figuras literarias del siglo XX por su estilo depurado. Azorín ha dado nombre a la generación del 98, creando una obra literaria que abarca miles de artículos periodísticos, cuentos, novelas, ensayo, crónicas parlamentarias, guías literarias y obras de teatro. Desde la literatura y el periodismo comete una gran renovación estética. Entre sus obras más destacadas se encuentran La voluntad, 1902, Antonio Azorín, 1903, el ensayo La ruta de Don Quijote, 1905, Don Juan, 1922, La isla sin aurora, Doña Inés, 1925, Pueblo, 1930 y El alma castellana. Además, fue un gran divulgador a través de su labor como crítico literario y periodista. Destacó también por ser un viajero extraordinario por España. En su juventud fue marcado por una sensibilidad de carácter anarquista hasta pasar al conservatismo con la madurez. El anarquista que quería destruir el orden constituido acabó siendo subsecretario de Instrucción Pública de Antonio Maura y 6 veces diputado conservador. Se le considera creador de la expresión generación del 98, con la que muchos no están de acuerdo. Aunque fue Ortega y Gasset quien la usó por primera vez, fue Azorín el que la popularizó y la adjudicó al grupo de escritores que, como él, llegaron desde diferentes lugares de España a Madrid a finales del siglo XIX y compartieron amistad y gustos literarios. La generación del 98 fue partícipe del movimiento llamado regeneracionismo. Su propósito era combatir política y artísticamente la decadencia española tras la guerra hispano-cubana. El movimiento abraza la renovación del lenguaje literario. De su vida podemos destacar: en junio de 1873, José Martínez Ruiz nace en Monóvar, Alicante. Es el mayor de 9 hermanos en una familia acomodada. Su padre es abogado y propietario de una hacienda. En 1896 estudia Derecho en Valencia, pero no acaba la carrera porque dedica más tiempo a la literatura, a las tertulias. En esta etapa se ve influenciado por el anarquismo. En 1896 se marcha a Madrid y empieza a trabajar como periodista, pero escribe con seudónimos como Fray José o Juan de Lis. Publica 2 ensayos, Anarquistas literarios y Notas sociales, pero pasa hambre. Trabaja en el imparcial ABC. En 1902 y 1904 escribe sus primeras novelas autobiográficas, La voluntad, Antonio Azorín, o Las confesiones de un pequeño filósofo. En 1904 adopta el seudónimo de Azorín, a partir del apellido del protagonista de su novela Antonio Azorín. Entre 1907 y 1919 ocupa en 5 ocasiones consecutivas el escaño de diputado en las Cortes por el Partido Conservador durante la Restauración. Fue 2 veces subsecretario de Instrucción Pública en 1917 y 1919. En 1914 empieza a escribir en el diario catalán La Vanguardia para redactar crítica de obras literarias. En mayo de 1924 es elegido por unanimidad miembro de la Real Academia Española. En 1936 estalla la Guerra Civil y vive un tiempo en París con su mujer Julia Guinda Uzanqui. En 1939 vuelve a España. En 1946 es galardonado con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso XIII. A partir de 1950, su colaboración con la prensa del régimen franquista ensombrece un poco los últimos años de su vida. Vive recluido en sus lecturas, sus paseos solitarios y su afición al cine. El 2 de marzo de 1967 fallece a los 93 años en Madrid. Azorín es alabado por su estilo fibroso, ceñido,
usando frases escuetas, nominales, sin verbo. Sus descripciones paisajísticas y costumbristas tienen mucha fuerza visual. El escritor Gonzalo Torrente Ballester dijo que Azorín tenía ojos de pintor impresionista para describir la realidad, porque es capaz de presentar la realidad con sus luces y sombras. Mario Vargas Llosa se refiere a él diciendo que tiene una obra de orfebrería artística.